Hoy vamos a tener un tema muy similar en ciertos aspectos, porque lo que yo quiero es que como hijos de Dios seamos atrevidos a que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, a que podamos producir fruto del Espíritu Santo. Y el tema que les traigo, así como estaban viendo el flyer que les compartí, es hay cosas que solo se rompen en la presencia de Dios. Por más que querramos destruir, arrancar malas raíces, malas eh, malas cosas que están en nuestro carácter, en nuestra vida, solo hay cosas que se pueden romper en la presencia de Dios y ese es el tema de este mensaje. Amados, como hijos de Dios, todos queremos ser usados por Dios. Y todos hemos hecho esta oración, Señor, úsame. Señor, quiero ser usado por ti. Pero muchas veces ignoramos que antes de ser usados por Dios tiene que venir cierto quebrantamiento, porque Dios no puede derramar su gloria sobre un corazón lleno de sí mismo, sobre un corazón cargado de ego, de orgullo. Dios puede usar cualquier vida, aunque esté rota o bañada, pero cuando tú le dices al Señor, úsame, tú le estás diciendo al Señor, te doy libertad para que me formes de acuerdo al carácter de Cristo. Y muchas veces que el mayor obstáculo que tenemos como hijo de Dios para servirle a Dios con liberalidad, para servirle a Dios con denuedo, con autoridad, para servirle a Dios y que nuestra vida no tenga ataques del enemigo, para poderlo hacer con total plenitud. Muchas veces el enemigo principal o el principal obstáculo no es el diablo, es el orgullo escondido detrás de la autosuficiencia. Muchas veces el principal problema para que un hijo de Dios pueda fluir y ser instrumento poderoso en las manos de Dios está en el orgullo escondido detrás de la autosuficiencia, detrás del ego, de la necesidad de reconocimiento y de creer que podemos caminar sin depender totalmente de Dios. Por eso cuando alguien dice al Espíritu Santo, quiebra mi orgullo. Cuando alguien le dice al Espíritu Santo, un valiente así que dice, Señor, quiebra mi orgullo. Señor, quiebra el ego que está en mí. Esta es una oración peligrosa para la carne, pero poderosa para el Espíritu. Es una oración que va a hacerte sufrir en la carne, pero aparte de eso, a tu espíritu le va a dar vida, le va a dar vida a tu espíritu, le va a dar vida a tu espíritu. Porque Dios comenzará a tocar áreas que muchas veces ni siquiera nosotros conocemos que están contaminadas por el ego, el orgullo. Dios va a empezar a tocar motivos, actitudes, intenciones, reacciones. Y ese proceso va a confrontar el corazón para que se vaya moldeando el carácter de Cristo. Entonces, cuando un hijo de Dios ora y le dice, Espíritu Santo, quiebra mi orgullo, hazme más humilde, reconocemos que la humildad es fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros vamos a tener que producir esa humildad por medio de someternos a Él, por buscar obediencia en su palabra, por caminar de acuerdo al diseño, por negarnos a nosotros mismos, por menguar a nosotros mismos para que Él pueda crecer en nosotros. Entonces muchas veces la respuesta de Dios cuando tú le dices, Espíritu Santo, quiebra mi orgullo, Espíritu Santo, hazme más humilde, ayúdame a vencer el ego en mi vida. Muchas veces la respuesta de Dios 99% no va a venir como un sentimiento inmediato y Dios pone su mano, te toca y dice, se fue el orgullo, se fue el ego. Muchas veces eso va a venir acompañado de procesos, de situaciones que trabajarán tu corazón y mi corazón. Y la Biblia muestra que Dios forma la humildad a través de las circunstancias que confrontan el ego y el orgullo. Y les voy a hablar de algunas maneras en las que podría presentarse un trato de Dios con sus hijos a raíz de que quieres que el Espíritu Santo, de que el Señor trabaje en ti el orgullo y el ego y que quede fuera de tu vida. Y una de las principales formas que Dios usa es la corrección o la confrontación. Alguien puede señalarte un error, alguien puede corregirte y en ese momento se va a revelar si tu corazón responde con defensa o con humildad. Si quieres saber si Dios te está llevando a producir fruto de humildad, entonces recuerda que cuando alguien te hable de un error o cuando alguien te corrija, cómo estás respondiendo, revelará lo que está dentro. Por eso Proverbios 12:1 dice que el que ama la corrección, ama la sabiduría. Ama la sabiduría. Otra forma
Otra forma que se Entonces, puede dar, amados, voy a ver. otra forma en la que se puede presentar es situaciones donde no recibimos el reconocimiento. Y es ahí donde vamos a ver que a veces hacemos cosas buenas y nadie lo ve y nadie lo agradece. O la gente lo ve, pero no lo agradece. Eso va a probar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios o para la aprobación de las personas. Porque la palabra dice en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Entonces, si quieres entender de que tú quieres que Dios trabaje el orgullo, el ego en tu vida, muchas veces va a venir con cosas que tú vas a hacer y la gente no las va a reconocer. Entonces ahí cuando tienes que entender que si tú te enojas porque alguien no reconoce lo bueno que hiciste, lo más seguro es que el Dios está tratando contigo el ego. Por eso es que a veces Dios pone venda en los ojos para que tú simplemente entiendas que lo que estás haciendo es para Dios y no para los hombres. Y si lo hiciste para el hombre, Dios va a hacer de que inclines y dobles tu corazón delante de Él. ¿Para qué? Para humillarnos, para que ganemos humildad, para que produzcamos ese fruto en nuestra vida. Otra forma en la que puede presentarse, es que hay que tener un corazón donde nosotros pedimos perdón. Dios puede mostrarte que necesitas reconciliarte con alguien o admitir que te equivocaste. Eso es una de las formas más fuertes de quebrar el orgullo. Reconocer que te equivocaste. Eso quiebra el orgullo. Quiebra el orgullo. Por eso la palabra dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Os exaltará. Entonces, la humillación trae exaltación, pero el ego y el orgullo va a traer humillación. Tu micrófono, pastor. Y la pastora es la que no puede entrar. Sí, no puede entrar, ya no me da opción para entrar. Bueno, entonces, amado, para continuar, tuve un tema acá con el Zoom. Entonces, hay momentos donde vamos a necesitar ayuda y el orgullo muchas veces es obstáculo y comenzamos a qué? A querer hacer las cosas por nuestra cuenta y no pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque el orgullo no te permite. Pero Dios a veces va a permitir que tu problema, que tu situación no la puedas manejar para llevarte a qué? A acercarte a alguien, a romper ese orgullo, porque Dios quiere que aprendamos unidad. Y a veces la unidad se aprende cuando tú dices, esto yo no lo puedo hacer solo, necesito ayuda. Necesito ayuda. Dios quiere un cuerpo unido y muchas veces va a trabajarlo de esa manera. Ahora, algo importante es cuando Dios trabaja la humildad. Y es que cuando Dios trabaja la humildad, no es que Dios busca humillarte. Nosotros nos tenemos que humillar a consecuencia del orgullo y el ego. Pero no es que Dios te busca humillarte. Dios lo que está buscando es formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso el Señor, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2, y él está hablando en capítulo 2, versículo del 5 al 8, y el apóstol está hablando ciertas cosas, y dentro de ellas dice que Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Entonces, la verdadera humildad es reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Esa es la principal humildad. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Todo lo que nosotros somos viene de Dios. No hay nada en nosotros que pueda ser parte nuestra. Todo lo pone Dios, la vida, todo viene de Dios. Entonces, es importante entender, amados, es importante entender, porque una forma, una forma equilibrada de orar podría ser: Espíritu Santo, revela cualquier orgullo en mi corazón, enséñame a caminar en humildad y forma en mí el carácter de Cristo. Pero hay que ser valientes para pedir esto, porque no queremos ser procesados, pero sin embargo el resultado del proceso es una bendición, es una bendición. Entonces, cuando Dios comienza a trabajar el orgullo en una persona, normalmente se va a manifestar en procesos internos por circunstancias externas. Por eso es que la palabra dice, tu lucha no es contra carne, sino contra qué, ni carne ni sangre, sino contra todo lo que se mueve. Y todo lo que se mueve espiritual muchas veces, porque también ahí entra lo que nosotros tenemos dentro. Por eso es que es un proceso interno por situaciones externas. Dios va a usar todo lo que nos rodea para que nosotros podamos manifestar el fruto del Espíritu Santo.
Entonces no es para destruirnos, sino es para formar el carácter de Cristo. Dios va a empezar a revelar áreas ocultas de nuestro corazón. El Espíritu Santo va a comenzar a mostrarnos actitudes, pensamientos, motivaciones, intenciones que a veces no veíamos. Por eso ante cada proceso debemos decirle, Señor, ¿qué quieres trabajar en mí? ¿Por qué se está dando esta situación? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Porque a veces uno puede llegar a pensar que está bien, pero de repente Dios revela orgullo, autosuficiencia, dureza de corazón. Por eso el salmista siempre tenía un corazón conforme al de Dios a pesar de que pecó. Él decía, examíname Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, prueba y conoce mis intenciones. Amados, esto puede doler, pero yo les digo algo, esto va a hacer que tu convicción más profunda sea la de la palabra de Dios emanando de tu vida cuando Él empieza a trabajar contigo. Entonces, lo importante es que Dios siempre va a permitir la corrección, porque el Padre al que ama, corrige, dice la palabra de Dios. El problema no es que Dios permite la corrección, el problema es que a veces nosotros no queremos ser corregidos. Y en esa corrección va a haber gloria, en esa corrección va a haber resultados que serán manifiestos después. Toda área de la vida de un hijo de Dios en la que gana, en la que vence, en la que gana humildad, en la que gana misericordia, en la que gana dominio propio, es un área en la que tú tienes autoridad delante del enemigo. Toda área de tu vida que tú vences es un área de autoridad delante del enemigo. Y eso Dios lo quiere usar en tu vida. Cuando Dios quiere formar humildad en sus hijos, Él va a permitir que alguien corrija o te confronte. No siempre va a ser Dios, a veces va a usar a alguien. Y es ahí donde más el orgullo es tocado, donde el ego es manifestado. Ante, antes quizás una persona orgullosa se va a defender, pero cuando Dios está trabajando el corazón, empieza a aprender a escuchar y a considerar la corrección. Quizás al principio hay gente orgullosa que se defiende, pero con el tiempo la persona que ya está ganando humildad y empieza a manifestarse el fruto, pero todavía no a plenitud, ¿qué es lo que ocurre? El primer cambio es que ya cuando alguien te dice algo y te corrige, por más que te defiendas, que el propio espíritu te dice, detente, analiza y piensa. Y después vas y dice, ok, vamos a mejorar esta área. Y por último, cuando ya ese nivel de humildad está alcanzando la plenitud de lo que Dios quiere hacer contigo, la gente te corrige y vas a decir, gracias Señor, porque hoy he podido cambiar el enfoque equivocado que tenía. Pero no se pongan muy felices porque la palabra dice que el pámpano tiene que ser cortado para que produzca más fruto. Quiere decir que cuando alcances la plenitud de humildad, de paciencia, del fruto que Dios quiere manifestar, será cortado tu pámpano, entrará que un pequeño proceso más para que vuelvas a producir más fruto. Por eso la palabra dice en Proverbio 15:31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Así que si quieres morar entre los sabios, escucha las amonestaciones. Escúchalas. Dios siempre va a permitir situaciones que bajen nuestro ego, que destruyan la autosuficiencia. A veces el Señor permite situaciones donde no somos reconocidos, no tenemos el control, alguien más recibe el crédito. Y esto va a confrontar el deseo del orgullo y de ser exaltado. Pero el Señor, ¿qué nos dijo? ¿Qué nos dijo Jesús? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando estés trabajando en equipo y solo uno se lleve el mérito, no te enojes. Dile gracias, Señor, porque en equipo trabajamos y el que tenía que ser enaltecido fue enaltecido por ti. Entonces, no permitamos que las raíces de orgullo, las raíces de ego, porque eso viene de dónde? De Luzbel, que se rebeló contra Dios. Y eso viene en la vieja naturaleza. No permitan que eso sea lo que predomine en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos dependencia de Él. Cuando Dios nos procesa, cuando Dios quiere arrancar ese orgullo, él lo que está trabajando es el yo puedo solo. Ese yo puedo solo, Dios lo está quebrando. Ese yo puedo solo, Dios lo está destruyendo.
Por eso Dios permite momentos donde necesitemos ayuda y no siempre es de Él, es de otra persona. Por eso Jesús decía, separados de mí nada podéis hacer. Y a veces entendemos que separado de Jesús es no separarme de la palabra, es no separarme de la humildad, pero no separarte de Jesús, es no separarte del cuerpo de Cristo. Porque Cristo no viene a buscar uno, viene a buscar un cuerpo. Entonces, separados de mí nada podéis hacer, separados del cuerpo, separados como miembro del lugar donde el Señor te ha puesto. Entonces, Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces Dios cuando trabaja el orgullo, cuando trabaja el ego para que sea destruido, muchas veces nos va a enseñar dependencia, dependencia, a confiar en Él. Va a comenzar a nacer de ti un corazón enseñable. Esta es una característica que empieza a manifestarse. Donde antes decía, hoy va a predicar el hermano Josefino. Y mañana va a orar la hermana Clotilde, perdón si uso los nombres, o María, el nombre que usemos. Entonces la persona dice, no, mañana no voy a la oración. No, y esta clase no, porque este hermano. Entonces, cuando tú no tienes un corazón enseñable, ahí está obrando el orgullo. Pero cuando el corazón es enseñable, a ti no te importa quién predique, quién enseñe, quién ore, porque tú entiendes que lo que está saliendo de esa boca es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Incluso si la persona que está orando en ese momento no tiene la mejor oración, no tiene la fluidez que quizás esta persona y que alguien más pueda tener, pero la palabra dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, no vuelve vacía. A mí me ha hablado gente y he tenido palabra de parte de Dios por gente que ni ha estado en silla de autoridad, por gente diríamos que hermanos en la fe comunes, y Dios me ha hablado muchísimo por gente así. He escuchado pastores, siervos dar un mensaje tan sencillo, incluso acá en la iglesia compartiendo el devocional, compartiendo, ministrando. Y es poderoso como Dios habla por medio de cualquier persona. Pero el orgullo no permite que tú veas lo que está fluyendo de ese hermano o esa hermana. Entonces, una de las características es que el corazón comienza a ser enseñable. Cuando empiezas, es decir, esta es una señal clara de que el orgullo se está quebrando en cuanto a una persona. Un corazón enseñable es un corazón que aprende a escuchar más, a hablar menos, a aprender de otros, a reconocer cuando se equivoca. Y esto hay que trabajarlo en todo, mis hermanos, esto hay que trabajarlo en toda área. Por eso la palabra dice, cuando viene la soberbia, dice que viene en conjunto, ¿qué? La deshonra. Más a los humildes dice que Dios, ¿qué? Los pone en sabiduría. Amados, esto es importante entenderlo. Tenemos que permitir que Dios trabaje con nosotros. Yo no sé cuántos van a ser valientes y decirle, Señor, quiebra mi orgullo. Señor, quiebra mi ego. Quiébralo. Y esto es importante porque Dios resiste al orgulloso. Entonces, mejor decirle a Dios, Señor, quiebra mi orgullo, a que Dios me resista. Yo les digo sinceramente, quizás duela, amado, el proceso. Pero en el proceso dile como Dios le dijo a Pablo, porque todo está escrito, bástate mi gracia. Señor, quiebra mi orgullo, pero que tu gracia me sustente, que tu gracia me ayude a soportar el proceso, que tu gracia me muestre cómo sostenerme en medio de la prueba. ¿Por qué, amados? Porque yo les digo, yo prefiero y les animo a que lo hagan. Es preferible que Dios quiebre el orgullo, que Dios rompa y destruya la raíz de ego del corazón de sus hijos, a que seamos resistidos por Dios, porque resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Da gracia al humilde. Eso dice la palabra en Santiago 4:6. Por eso cuando el Señor quiere trabajar el orgullo, en realidad Él está preparándote para recibir ¿qué? Más gracia, para recibir autoridad espiritual, para recibir ¿qué? Un mayor crecimiento. Y en la medida en la que tú creces, en la medida en que el alimento espiritual es mayor, tendrás más alimento para dar. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces, preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que hay para multiplicar? Cuando tú empiezas a dejar que Dios multiplique en ti la humildad, el Señor te está diciendo cuánta humildad hay en ti que la quiero multiplicar. Cuando empiezas a multiplicar en ti la misericordia, Dios te dice cuánta misericordia has multiplicado, no te has resistido al proceso, a lo que yo quiero formar en tu vida. Pues vamos a multiplicar esa misericordia, porque Dios trabaja sobre lo que tú estás dispuesto a darle a Dios de lo que tienes. No importa si tu aceite es poco, Dios te está diciendo, busca tinajas, busca vasija. Quiere decir,
Expande las cortinas de tu tienda, deja que tu corazón se ensanche, se renueve por lo nuevo. Pero para eso, amados, tenemos que entender que el Señor quiere trabajar con nosotros. Quiere trabajar con nosotros. Puedes orar y decirle, Señor, si hay orgullo en mi corazón, muéstramelo. Pero sabes que a veces no te lo va a mostrar en un sueño, en una visión. Te lo va a mostrar con actitudes, con pensamientos, con intenciones. Pero cuando tú le dices, Señor, muéstramelo y forma en mí el carácter de Cristo. Porque podemos decir, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Pero esa es una oración incompleta. ¿De qué te sirve entrar al proceso y no tener resultado? Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Si hay orgullo, si hay ego, ayúdame a que se destruya, desarráigalo, pero así como lo arrancas, crea en mí un corazón recto. Crea en mí un corazón como el de Cristo. Enséñame a caminar en esa humildad. Enséñame a ir delante de ti. Enséñame a ir delante de los hombres cuando sea necesario. Rompe en mí eso. Amados, Dios quebró el orgullo. Voy a poner 5 ejemplos bíblicos. Dios quebró el orgullo, lo rompió, rompió el orgullo y lo hizo no para destruir, sino para levantarlos a un nuevo nivel. En el caso de Moisés, él de, de confianza en sí mismo pasó a dependencia de Dios. Al principio Moisés quiso librar a Israel por su propia fuerza. Mató al egipcio. Él ya quería hacer las cosas. Bueno, si Dios me dijo que voy a pastorear, pues voy a hacer lo que tengo que hacer por encima de quien sea. Si Dios me dijo que yo tengo don para sanar, yo voy a hacer lo que sea. Si Dios, no, hay un orden, amado. Deja que Dios trate contigo. Deja que Él rompa aquello que pueda ser un impedimento. ¿Cómo fueron a Juan? Juan, aquel al que tú bautizaste está haciendo milagros, está haciendo señales, está haciendo prodigios. ¿Y qué dijo Juan? Yo tengo que menguar para que él crezca. Entonces tenemos que menguar de lo que somos para que Cristo crezca en nosotros. Moisés tuvo que ser tratado por 40 años en el desierto. Gloria a Dios porque Dios no trate con ustedes 40 años, que sean 4 días nada más. No haría gusto 40 años en el desierto, amado. Entonces, pero él allí aprendió a depender de Dios, no de su capacidad. Y que conste que él había sido formado en un palacio, en un palacio. Entonces, cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente, Moisés ya no decía, yo puedo. Él dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Un hombre que estaba en el palacio, no importa si era tartamudo, tenía formación. Entonces el desierto, el tiempo de proceso, quebró su autosuficiencia, quebró lo que estaba en él, que Dios no necesitaba de él para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces no todo lo que tú traes al camino del Señor, Dios lo quiere usar. Quizás en el mundo eras una persona perseverante, Dios va a usar la perseverancia. Quizás en el mundo eras una persona fiel con todas las tareas que te daban, responsable, Dios va a usar eso. Pero quizás que en el mundo traemos cosas de afuera que Dios no va a usar. Autosuficiencia, ego, orgullo, Dios no lo va a usar. Él no lo quiere. Pedro fue otra persona. Pedro fue otra persona. De su seguridad personal pasó a humildad. Pedro estaba seguro de sí mismo y él lo dijo. Aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, yo nunca lo voy a hacer. Pero pocas horas después terminó negando a Jesús 3 veces. Ese fracaso que hizo quebró el orgullo en Pedro. Por eso es que después Pedro se convierte en el hombre más humilde, dependiente del Espíritu Santo. Y cada proceso de estos siervos de Dios es lo mismo que Dios quiere hacer hoy con su iglesia. Y el resultado de Pedro, que se convirtieron 3,000 y 5,000, puede ser tu resultado si te dejas procesar en esta área. Si te desprendes de todo aquello que en tu vida detiene la gloria de Dios. Y así como mismo sucedió con Moisés, Dios te puede llevar para sacar de cárceles espirituales, para libertar a los cautivos. Amados, David también era un rey que creyó y él cayó en el pecado. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, él reconoció su pecado y se contristó, él se humilló en la presencia de Dios. Entonces su caída produjo un corazón quebrantado delante de Dios. ¿Qué me dicen de la historia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice la palabra que recibió un aguijón. Él recibía revelaciones muy fuertes, pero Dios permitió algo para mantenerlo humilde. Pablo dice, me fue dado un aguijón en la carne, para que no me enaltezca.
Entonces Pablo entendía que la gracia de Dios era más importante que su propia fuerza. La gracia de Dios está por encima de toda fuerza, de toda buena intención. El rey Nabucodonosor es otro caso. El orgullo lo llevó a comer hierba, pasto, a vivir como bestia, como animal. Pero Dios permitió que eso ocurriera por una razón. Pero cuando él reconoció que Dios es el Dios soberano, su reino fue restaurado. Cuando nosotros reconocemos que lo que nosotros traemos en nuestra vida, que a veces no viene porque nosotros quisimos tenerlo, sino que fue traído, traspuesto por situaciones de la vida, por la niñez, por procesos, por la familia, por la vida que te tocó vivir. El Señor con todo y esto te ha recogido. Él no mira lo que tú traes. A veces la gente cree que tenemos que ser demasiado santos para ser usados. El Señor no necesita que tú seas santo para usarte. Él necesita que tú estés dispuesto a ser sanado, a ser santificado por su palabra para usarte. Él santifica a los que usa, porque nadie puede santificarse por su propia fuerza. Es con Él, es en el trato diario con Él, con su presencia, que somos santificados por su palabra. Por eso, amados, Dios no puede usar plenamente a alguien dominado por el orgullo. Dios no puede usar plenamente a alguien dominado por el ego. Por eso muchas veces antes de la posición viene el quebrantamiento, porque la humildad precede a la honra. Amados, yo les digo algo. Llénense del valor. Si quieren ser usados, dígale: Señor, ayúdame a romper con esto. Guarda mi corazón del orgullo. Enséñame a caminar en humildad. Enséñame, Espíritu Santo, a depender más de ti, a formar en mí ese carácter de Cristo, a formar en mí el carácter de Cristo. Amados, Dios, yo quiero que por un momento hay una pregunta que quizás te estés haciendo o quizás que has pensado alguna vez. Y con esta pregunta quiero entrar en el siguiente punto. Quizás una persona en algún momento te preguntaste, si yo no practico la comunión con Dios 24/7, un rato sí, luego no, después me olvido, me vuelvo a acordar. Quizás te preguntas, ¿eso es orgullo? ¿Nunca te preguntaste eso? Si no practicar la comunión todo el tiempo y de momento olvidarte, después acordarte, ¿sería eso orgullo? Y la verdad es que no necesariamente. No necesariamente, porque no siempre es orgullo. Aunque a veces el orgullo puede estar involucrado en romper la comunión con Dios, porque como a diario hacemos tantas cosas, como que podemos entrar al baño a bañarnos por nuestra propia cuenta, podemos cocinar por nuestra propia cuenta porque conocemos cómo hacerlo, pero cuando hay comunión, cuando hay dependencia, aún lo que sabes hacer le dice: Señor, que tu mano esté en lo que estoy haciendo, que tu mano esté en lo que estoy haciendo. Porque nadie está libre de que un día te puedas resbalar en el baño y caer y golpearte. Nadie está libre de que estés cocinando y de golpe fritando algo, salte un pedazo de aceite y te queme en la cara, o te moleste lo que estás haciendo, te cortas con el cuchillo. Nadie está exento de estas cosas. Entonces, cuando tú involucras a Dios en todo, eso es comunión también. Pero esa pregunta que les estoy haciendo es porque yo quiero que entiendan que no todo es orgullo. Muchas veces el descuido de la comunión es falta de disciplina espiritual. Esto se los doy como herramienta. ¿Para qué? Para que puedan identificar, porque a veces el orgullo como que se disfraza tanto que no sabemos si es orgullo, si es ego o si es disciplina espiritual, es falta de comunión con Dios. Entonces, muchas personas aman a Dios, pero muchos no han desarrollado el hábito de buscarlo diariamente. Por eso Jesús decía: velad y orad. ¿Por qué? Porque el espíritu dice que está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí no está hablando de orgullo, aquí está hablando de una debilidad humana. Entonces a veces la comunión se daña, se rompe, porque como humanos también hay debilidades con las que tenemos que trabajar. Es decir, que el orgullo no solamente está manifestado, el orgullo no es lo único que puede romper tu comunión con Dios. También puede ser la debilidad, porque a veces puede haber distracción también por las preocupaciones, la vida, el trabajo, las responsabilidades, y eso a veces puede dañar la comunión con Dios y poner a Dios en un segundo plano. Por eso Jesús le decía a Marta, afanada con todo lo que estaba haciendo, no era orgullo, era una prioridad desordenada. No es que Marta no tenía que servir, ella estaba honrando a los que estaban en su casa, pero que
todo lo que tú vas a hacer involucre al Señor. Que todo lo que hagas, así sea el mejor servicio, involucre al Señor. Entonces, esta preocupación que tenía Marta no era orgullo, era una prioridad que a veces por desorden puede ocurrir por el afán del día a día. A veces puede haber autosuficiencia, que también es una forma de orgullo, aunque no a un nivel tan alto, pero también se manifiesta así. Cuando alguien siente que solo busca a Dios cuando tiene problemas. Si sos de las personas que solo te acuerdas de Dios cuando tienes problemas, ahí hay un patrón y se llama autosuficiencia. No quiere decir que no ames a Dios, sino que estás demasiado confiado en lo que ya tienes, en quién eres y no estás dependiendo de Dios. Entonces tenemos que buscar a Dios en cualquier momento, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno no es solamente decirle gracias. En lo bueno es entrar al secreto, buscar al Señor, hablar con Él, pedirle que examine el corazón, que nos ayude a sostener lo que hemos recibido. Amados, ¿por qué? Porque muchas veces esa actitud puede ser muy inconsciente, la autosuficiencia pasa desapercibida. Es como decir, cuando puedo, yo manejo mi vida, cuando no puedo, yo busco a Dios. No busquemos a Dios solo cuando lo necesitemos. Por eso la palabra dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Si estás por la calle, si conduces bien, si te manejas bien, aún así decirle, Señor, gracias, porque tu palabra dice que tus ángeles van conmigo. Mi pie no tropezará en piedra. Es decir, tú estás teniendo comunión con Dios. Estás rompiendo ese patrón de autosuficiencia. Otra cosa que a veces puede parecer orgullo, pero no es, y que rompe la comunión con Dios, es la sequedad espiritual. Hay temporadas donde una persona se suele enfriar espiritualmente. Se suele perder, se suele perder un poco el deseo de buscar a Dios. Se pierde ese deseo. Pero el Señor Jesús exhorta con amor. Y el Señor Jesús te dice, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Entonces, si tú identificas que en tu vida hay sequedad espiritual y eso está quebrando tu comunión con Dios, eso está abriendo una puerta para que el orgullo y el ego se fortalezca en tu vida, simplemente el Señor te está diciendo hoy, vuelve al primer amor. Solo tienes que arrepentirte y el Señor hará el resto, porque el perdón, la gracia, la misericordia viene de Él. A nosotros solo nos toca arrepentirnos, pasar página y continuar confiando. Por eso, amados, lo importante, más que etiquetarlo como orgullo o no, la pregunta correcta sería, ¿qué lugar está ocupando Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupa hoy Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupa hoy Dios en tu vida? Por eso la comunión con Dios no debería ser solo cuando lo recordamos, sino una relación constante, una relación constante. Por eso la palabra dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No te conformes con lo que Dios por misericordia cada mañana te renueva. No te conformes con la gracia que Él ha derramado en esa cruz del Calvario, donde las enfermedades quedaron en la cruz, las maldiciones fueron clavadas, la sangre perdona pecado. No te conformes con lo que ya tienes en el paquete de salvación en tu vida. Anhela más y busca más, porque Dios tiene más para darte. Por eso Él dice, me buscaréis y me hallaréis. El que busca, halla. El que busca, halla, pero tenemos que hacerlo de todo corazón. No solo a la mitad, sino de todo corazón. Por eso hay oraciones, amados, que a veces tan cortas y tan sencillas que podemos hacer. Señor, ayúdame a buscarte, no solo cuando te necesito, sino porque te amo. Despierta en mí hambre por tu presencia. Son oraciones sencillas, amados, pero que tienen un gran peso espiritual. Un gran peso espiritual, amados. Ahora, otro motivo es cuando una persona busca a Dios por momentos. Y cuando una persona busca a Dios por momentos, luego pasan días o semanas. Vimos un poquito la comunión diaria cuando nos olvidamos. Pero ¿qué pasa cuando una persona busca a Dios un día y después pasan días, semanas sin buscar a Dios? Muchas veces, amados, es porque hay raíces espirituales que están afectando la constancia. A veces no es orgullo, a veces son raíces espirituales. Y estas raíces espirituales no siempre es por maldad, no siempre es porque no quieres.
Muchas veces es por condiciones del corazón que necesitan ser tratadas, pero la decisión es tuya y mía de que Dios pueda tratar nuestra vida. Y una de ellas puede ser la falta de hambre espiritual. Cuando el alma no está desarrollando un verdadero apetito por la presencia de Dios, la oración se vuelve algo ocasional. Se vuelve algo ocasional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como el cuerpo necesita alimento diario, el espíritu también. El espíritu también. Un día que no ores, 2 días que no ores, 3 días que no estés en la presencia, que no leas la palabra de Dios, eso ya comienza a traer falta de hambre espiritual. Se está abriendo una brecha. ¿Para qué? Para que vengan espíritus de opresión, de procrastinación. Van a venir espíritus relacionados a que siempre estás cansado, siempre tienes agotamiento físico, te aburre la palabra, por más que intentas leer, no puedes leer porque es como que no te conectas. Por eso la palabra dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y bienaventurado es doblemente bendecido. Quiere decir que cuando hay hambre espiritual, la persona busca a Dios espontáneamente. No solo cuando se acuerda, sino lo busca de manera natural. Otra cosa puede ser por la distracción del corazón. El corazón también puede llenarse de muchas cosas, preocupaciones, trabajo, entretenimiento, redes sociales, problemas. Por eso Jesús decía, despojaos de toda carga y venid y ponedla delante de mí, porque Él sabe que esas cargas pueden traer distracción para el corazón. Entonces, Dios no deja de ser importante, pero ya no es la prioridad diaria. Por eso los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios, dijo el Señor. Entonces, ¿esto qué produce? Una vida espiritual intermitente. Momentos momentos con Dios, pero luego largos tiempos de silencio. Y todos los días el Espíritu Santo habla. Todos los días Dios habla. Jesús predicaba a multitudes y no todos entendían lo que él hablaba en sus parábolas. Algunos comprendían, otros no tenían ideas de lo que hablaba y Jesús tenía que explicarle. Por eso decía, el que tenga oídos, oiga. No, no basta con tener oreja, hay que tener oído espiritual, porque todos los días el Espíritu Santo habla. Cada decisión que tomamos ya el Espíritu Santo nos susurró si está bien o está mal. Pero si no estamos conectados al Espíritu, va a costarnos. Por eso a veces decimos, ¿cómo es posible? Tomé esta decisión y yo recuerdo que algo me dijo, pero yo no escuché esa voz. Nos acordamos después. El Señor nos recuerda después. ¿Por qué? Porque no estuvimos conectados plenamente con Él. Entonces, cuando una persona siente que puede manejar su vida sola, inconscientemente deja de buscar a Dios con constancia. Entonces, solo cuando aparece el problema, volvemos a buscarlo. Por eso Jesús dijo algo muy fuerte, y es que separados de mí nada podéis hacer. Cuando una persona entiende esto profundamente, la comunión con Dios se vuelve una necesidad diaria, no una opción, no una opción. Por eso, amados, esto es un principio espiritual muy importante. La comunión con Dios no se sostiene solo con emoción, se sostiene con relación y con disciplina espiritual. Y en esa presencia es que Dios trabaja el orgullo, trabaja el ego y trabaja todo aquello que es un impedimento. ¿Para qué? Para que todo mal hábito se rompa, se arranque de raíz. El salmista dijo en el Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Y cuando habla la madrugada, habla de sacrificio, está hablando de sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El otro día yo escuchaba un testimonio del pastor Carlos Barranco y dice que él le dijo a Dios, voy a dormir de rodillas 15 días hasta que tú respondas esta petición. Y yo dije, Señor, pero ¿acaso eso no es lo que hace la gente con su imagen que se la pone al hombro y camina de rodillas? Este tipo de sacrificio. Yo empecé a decirle al Señor, ¿cómo es posible, Señor, este tipo de sacrificio? Háblame y explícame, porque en mi conocimiento yo entiendo que hay cosas que tú vas a responder, hay sacrificios, hacer silicio, demás, pero tipo dormir de rodillas 15 días y cada vez que me despierte voy a empezar a orar hasta que me duerma otra vez y así voy a pelear por 15 días. ¿Y sabes qué fue lo que el Espíritu Santo me mostró? Me recordó a el hijo de David, a Salomón. Cuando Salomón construyó el templo,
Dice que él hizo 1000 sacrificios. Dios todavía no le había hablado a Salomón. Él hizo 1000 sacrificios. 1000 sacrificios, trabajando la cantidad de sacerdotes que él tenía. Esos 1000 sacrificios, aproximadamente unos 15 días estuvieron matando 24/7 animales, sacrificando 24/7 por unos 15 días, 1000 sacrificios. Y dice la palabra que dentro de esos días de sacrificio, no dice en cuál día, Dios se le aparece y le concede la petición, que le dé la sabiduría que él pidió. Entonces ahí el Espíritu Santo es como que habló mi vida y me dijo, hay sacrificios que yo los tomo, porque yo miro la intención. Dios dijo, alguien está provocando mi presencia, alguien está haciendo demasiado ruido ahí abajo que quiere que yo responda a algo. Y eso es lo que pasó con Salomón. Y ahí yo entendí que lo que Carlos Barranco había hecho había sido direccionado por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el video te pone solo un fragmento, no ves todo el contexto y quizás ya lo había explicado. Después vi que fue así. El Espíritu Santo puso en él un deseo de hacer algo para obtener algo. Y él decidió hacerlo de esa manera. Y es impresionante, amados, cuando tú empiezas a tener esa vida de comunión con el Espíritu Santo, con el Señor. No importa si te olvidaste una hora, dile, Señor, aquí estoy. No recuerdo dónde te dejé, pero vuelve conmigo. Aquí estoy, vamos a seguir caminando. Por eso, amado, es importante. Por eso el salmista decía, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. No necesariamente tiene que ser la madrugada. La madrugada habla de un tiempo. Puede ser la madrugada, la mañana, la tarde, la noche, el día entero, pero que lo busquemos, que lo busquemos. Por eso, amados, tenemos que decirle, Señor, despierta en mí hambre por tu presencia. Ordena mis prioridades y enséñame a depender de ti cada día. Enséñame, despierta dame hambre por tu presencia y dile que ordene las prioridades. Por eso, amados, hoy estamos hablando sobre este tema porque es importante. El Espíritu Santo quiere confrontar el orgullo oculto, la autosuficiencia. El Espíritu Santo quiere confrontar la frialdad espiritual. El Espíritu Santo quiere que nuestros corazones, el Espíritu Santo quiere que nuestros corazones, eh, quiere que nuestros corazones empiecen a depender de Él. Porque hay gente aquí que ama a Dios, pero su comunión quizás en algún momento la viste intermitente. Y el Señor lo que está buscando, el Señor lo que está buscando es que gente que ama a Dios entienda que puedes olvidarte un momento, pero Él sigue ahí, Él no te abandonó. Él está esperando que tú vuelvas a conectarte. Él está esperando que tú vuelvas a responder. ¿Por qué? Porque el Señor simplemente quiere que nosotros no nos manejemos con nuestra fuerza. Él quiere que nosotros nos manejemos con Él, con su espíritu, con su espíritu. Y yo profetizo sobre sus vidas que todo orgullo escondido comienza a caer, toda dureza de corazón hoy se va a romper, toda independencia espiritual hoy se va a quebrar en el nombre de Jesús. Y Dios va a empezar a despertar nuevamente hambre y sed por su presencia. Yo declaro que este precioso Espíritu Santo que te acompaña derramará sobre tu vida toda gracia abundante y toda soberbia será arrancada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy se rompe de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que ha querido levantarse, que ha venido de generación, toda dureza de corazón hoy se quiebra en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vuelve el temor de Dios a tu vida, que vuelve la pasión por la oración. Hoy vuelve un quebranto genuino en el nombre de Jesús. Así como Dios quebró a Moisés, a Pedro, a David y a Pablo para usarlos poderosamente, así van a ser usados ustedes, porque Dios prepara a sus hijos. Dios trabaja con los llamados y con los escogidos. El Espíritu Santo no deja de obrar y toda cadena espiritual que no viene de parte del Señor hoy se rompe. Escucha esta palabra en el nombre de Jesús. Hoy se rompe el corazón duro. Hoy toda pelea que has estado peleando en la carne sin depender del Espíritu porque creíste que estabas solo. Hoy el Señor te está diciendo, yo soy el que peleo contigo. Yo soy el que quiebro tu corazón. Porque el orgullo no siempre va a gritar, a veces se va a esconder silencioso, pero la voz de Dios nunca deja de susurrar. Por más que tu carne se resista, por más que pueda haber falta de obediencia, hoy el Señor te dice, yo estoy aquí para reconciliarme contigo. El Señor te está diciendo, yo solamente quiero escuchar que estás disponible
que estás dispuesto, que quieres dejar al Espíritu Santo entrar en toda área profunda de tu corazón. Yo quiero que entiendas que esto, el Espíritu de Dios está arrancando, está quitando todo lo que no viene de Él, todo lo que aprendiste, todo lo que empezaste a recibir por los errores de la vida, donde creíste que ya Dios no estaba, donde creíste que Dios estaba permitiendo procesos que no venían de Él. Hoy el Señor te está diciendo: yo estoy trabajando contigo, porque yo quiero que tú veas la gloria que vio Moisés, yo quiero que tú veas la gloria que vio Pedro, yo quiero que tú veas la gloria de las batallas vencidas que tuvo David. Yo quiero que tú puedas recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Por eso ahí donde está, levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: rompe todo ciclo que se esté repitiendo en mi vida, quiebra toda frialdad, rompe con la apatía, quita todo cansancio espiritual, todo espíritu de independencia, todo espíritu de orgullo generacional que quiera venir, que quiera atormentar tu vida. Hoy en el nombre de Cristo Jesús pierde toda fuerza. En el nombre de Jesús profetizo que vuelves al hambre por la presencia de Dios, vuelves al deseo de la oración, vuelves a la sensibilidad espiritual, vuelves a llenar el altar de fuego, vas a soplar esas llamas, esas cenizas que están ahí para que la llama surja, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo les digo algo más: el Espíritu Santo hoy está tocando tu corazón y tu vida. El Señor está tocando corazones, el Señor está trabajando contigo, el Espíritu Santo está soplando sobre tu casa, sobre tu familia, se está rompiendo todo aquello que es un obstáculo en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy el Espíritu Santo está despertando los sueños, las visiones, todo aquello que estaba apartado de ti, todo aquello que te tenía en una condición lejos de Dios, todo aquello que creíste que era el fin. Hoy el Señor te dice: yo lo usé porque yo quiero que veas gloria, yo quiero que veas gloria, porque por más que Dios te quiebre es para exaltarte, por más que tú te humilles es porque Él quiere darte algo grande. Viene promoción sobre tu vida, el desierto florecerá para ti, no importa cuál sea el proceso, no importa cuál sea la escasez, no importa cuál sea la necesidad. Tú no caminas por vista, tú caminas por fe, tú caminas rodeado. El Señor dice que Él va adelante, que Él va detrás. Pero no te ocupes del pasado ni del futuro. Enfócate en tu presente con Él, porque Él quiere levantarte. Él quiere que tú mires la gloria poderosa. Esa lluvia temprana y tardía comienza a derramarse sobre tu vida. El Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos. Él no busca hombres y mujeres competentes. Él capacita a los que le dicen: aquí estoy, Señor. Él capacita a los que dicen: dependo de ti. A los que están dispuestos a quebrar el orgullo. A los que están dispuestos a dejarse trabajar por el Espíritu Santo. Santo eres, Señor Jesús. Espíritu Santo, sopla sobre cada vida, sopla sobre cada casa, sobre cada hogar, Padre. Señor, todo lo que estén viviendo en este momento, Padre, cualquiera que sea el proceso, cualquiera que sea la situación, Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti para que tú pongas el querer como el hacer, por tu buena voluntad, porque si tienes cansancio espiritual, hoy se va ese cansancio. Todo espíritu que quiera venir a oprimirte, todo yugo opresor que te lleva a debilitarte, a bostezar, a dejar el tiempo de intimidad, ese sueño letardo que viene a tu mente cuando empiezas a leer la Biblia, hoy retrocede, hoy retrocede. La sombra espiritual contraria a la palabra de Dios se va de tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios hoy está derribando estructura. El Espíritu de Dios te está hablando, el Espíritu de Dios está trabajando contigo, el Espíritu de Dios está susurrando tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre Espíritu Santo, yo clamo a ti, Señor, que en el proceso, Padre, formación. Y yo clamo a ti, Señor, para que así como Moisés vio el mar abrirse, así como Moisés vio ese maná que nunca se detuvo, así como Moisés vio esa columna de fuego, esa columna de humo después del proceso, así tus hijos van a ver, sus ojos verán tu gloria, podrán ver tu espalda en el nombre de Jesús. Así como Pedro predicaba a multitudes, levantaba paralíticos, sanaba a los ciegos, así tu pueblo va a empezar a ver gloria. Así como David derribó al gigante, así como David tuvo que caminar confiado en que tú estabas con él, con un corazón correcto, hoy tu pueblo se alinea con el corazón de David. Así como el apóstol Pablo comenzó a ser usado para tener revelaciones
que hombre no podía entender, pero que venían del Padre y que fue enseñado por el propio Espíritu Santo y por el Hijo. Hoy ese mismo Espíritu y ese mismo Hijo comenzará a enseñarte y a mostrarte revelaciones poderosas, pero lo único que el Señor quiere de ti es que le digas: Señor, aquí estoy, Señor, úsame a mí. Espíritu Santo de Dios, dile: Espíritu Santo, despierta en mí hambre por tu presencia, ordena mis prioridades, enséñame a depender de ti cada día. Dile: Espíritu Santo de Dios, te necesito. Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdame a buscarte, no solo cuando te necesito, sino porque te amo. Despierta en nosotros hambre por tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu oración sea una oración genuina, una oración dependiente. Decirle: Señor, guarda mi corazón del orgullo, enséñame a caminar en humildad y en dependencia de mí, en dependencia de ti. Forma en mí, Señor, un carácter como el de Cristo. Queremos, Señor, ver tu gloria. Queremos, Padre, caminar en victoria, en esa que tú preparaste con total liberalidad para los que te aman, para los que te buscan, para los que te dicen: Señor, aquí estoy. Hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro: dile: Señor, si hay orgullo en mi corazón, muéstramelo, Señor. Forma en mí ese carácter. Enséñame a caminar en humildad delante de ti, Señor, pero que tu gracia me sustente, que tu gracia esté conmigo, Señor, porque yo sé que tú quieres darme gracia abundante. Toda autoridad espiritual, todo crecimiento viene de parte de Dios. Hermano, es mejor decirle al Señor: quiebra mi orgullo, que escuchar el versículo que dice: Dios resiste al orgulloso, pero dice que al que se quiebra, al que busca, dice que Él da gracia al humilde, al que se humilla, al que reconoce que Él es Dios, al que reconoce que Él es el Todopoderoso. Él está ahí para exaltarte, para levantarte, para caminar contigo. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo. Revela cualquier cosa en nuestro corazón. Enséñanos a caminar en tu humildad. Forma en nosotros el carácter precioso de Cristo. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya, Espíritu Santo. Gracias, Señor.